Buenas tardes a todos. Vamos a tener este segundo día de predicación de esta novena preparatoria para el día de la procesión de la Virgen, que nos preside don Manuel Reyes Ruiz, y que ayer nos recordaba, celebrando ya las lecturas de víspera de domingo, lo que significa este misterio de la misericordia de Dios, y donde ponía el acento en su predicación en este ayudarnos a ser conscientes del misterio del amor de Dios y también del pecado que por nuestra parte ha provocado que Dios en su amor nos envíe a su Hijo Jesús. Ese aprendizaje de la misericordia de Dios es algo que nosotros necesitamos y que recordamos en el reciente año de la misericordia que el Papa Francisco instituyó. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que acabamos de escuchar es una llamada a que nosotros trabajemos por tener un corazón libre. El corazón de los hijos de Dios debe ser un corazón libre, libre del pecado, acogiéndonos a la misericordia del Señor y seguros de su perdón, de su compasión, de su misericordia. Y libre también del resentimiento, del odio, que es una verdadera esclavitud, que nos limita en todos los sentidos. Por lo tanto, el Señor quiere que tengamos un corazón libre que no tiene nada más que una pequeña esclavitud, que es la del amor, libres para amar. Porque el amor tiene que ser libre, y el amor a Dios y el amor a los hermanos nace de un corazón que verdaderamente esté liberado de toda esclavitud. La parábola de hoy, que ayer ya comentamos, tiene, como sabéis y habéis visto, 2 partes. Por una parte está el ruego para que se me perdone una inmensa deuda. Y el Rey, que es Dios, la perdona con generosidad. Y luego está
el pedir el perdón de una deuda muy pequeñita, pero en este caso no al rey, sino a otro, a otra persona, a otro hombre, a otra mujer. Y ahí ya el corazón de esa persona no es como el de Dios, sino que es verdaderamente limitado y escaso, y entonces no sabe perdonar. En tercer lugar, pues aparece la reacción del rey. Ha concedido un perdón generoso en primer lugar, pero ahora lo retira porque no ha sabido perdonar al hermano. Ayer abundamos mucho en la misericordia del Señor y en el perdón y en el gozo del perdón, pero hoy tenemos que referirnos a la necesidad de que nosotros perdonemos. Volvamos, por lo tanto, a la parábola y veamos algunos detalles que son verdaderamente importantes. Lo primero es darnos cuenta de que el perdón de Dios, además de ser generoso y ser liberador, el Señor perdona, olvida, recrea nuestro corazón, nos da un corazón nuevo, pero al mismo tiempo el perdón de Dios es exigente. Es exigente. Porque en el Evangelio y en la palabra de Jesús se mezcla la generosidad, la liberalidad, la gracia de Dios, pero también eso se mezcla con las exigencias de la verdad y las exigencias en muchas cosas que nos convienen, aunque nosotros equivocadamente creamos que no nos convienen. Pero sin embargo las exigencias que nos pone Jesús en el Evangelio, todas ellas son exigencias que nos convienen a nosotros, porque van en línea de la plenitud de lo que debe ser el corazón humano, la vida social, la familia, y sobre todo son las exigencias que nos ponen en el camino de la salvación y de la vida eterna. ¿Y qué exigencia pone hoy? Pues la exigencia de perdonar. Estamos obligados a perdonar. Y nuestro corazón misericordiado, como dice Francisco y ayer comentábamos, debe ser al mismo tiempo un corazón misericordioso. Sin embargo, el de la parábola no perdona, porque a veces perdonar es difícil, cuesta trabajo. Cada uno de nosotros llevamos dentro nuestro orgullo maltratado, nuestro egoísmo, nuestro amor propio, nuestra soberbia, y nos cuesta mucho trabajo perdonar. Pensamos que la justicia se ha roto, nos han tratado indebidamente, han sido injustos con nosotros. ¿Y perdonar eso? Y porque no perdonamos, ¿qué pasa? Pues que nos atormentamos. Y en vez de buscar la libertad del perdón, pues entonces ahí acumulamos el resentimiento y la ira y el deseo de venganza a veces, o el rencor o el desprecio, y nos atormentamos indebidamente. La falta de perdón nos destruye interiormente. Se encuentra uno personas que dice uno, ¿y cómo es posible que esta persona no se dé cuenta que lo que necesita es un gesto de perdón generoso y olvidar estas cosas? Dándole vueltas y dándole vueltas. En el lenguaje popular se dice una palabra, reconcumia. No la había oído nunca. Esa reconcumia, que es algo así como darle vueltas al tema, lo que me hizo o lo que me dijo, y ahí estoy destruyéndome interiormente. Eso es necesario superarlo. Es difícil por eso, porque el egoísmo, la soberbia, el amor propio, pues nos llevan a mantener esa actitud que a nadie beneficia y desde luego al otro no le hace daño, pero a ti sí te hace daño. ¡Qué ceguera, eh! ¡Qué ceguera! A ver, ¿qué nos puede beneficiar más? ¿El mandamiento del Señor o nuestro egoísmo o nuestro orgullo? Ahí cultivado. Está claro que los mandamientos del Señor son siempre para nuestro bien y por lo tanto seamos obedientes, seamos generosos. Y aunque nos cueste trabajo, tenemos que pedirlo,
porque a veces el perdón es muy difícil, eso hay que reconocerlo, porque hemos recibido a veces injusticias enormes. Pero para eso está la oración y el suplicar al Señor que nos dé un corazón nuevo, que refuerce en nosotros la capacidad de perdonar y de olvidar, para que seamos unas criaturas nuevas y busquemos la verdadera libertad del perdón, de la amistad y de la fraternidad. Ese perdón tiene grados, claro. El perdón, el olvido a veces es imposible, porque no somos dueños de los recuerdos que nos vienen. El volver a una amistad sincera, pues es posible que tampoco, pero podemos tener gestos, podemos tener sentido de la amistad, sentido del respeto al otro, sentido de la oración por el hermano y de decirle con sinceridad al Señor: Señor, yo perdono, pero ayúdame tú a perdonar verdaderamente, para que mi corazón sea un corazón libre. Esto lo necesitamos mucho. Volvamos también a otro detalle de la parábola. ¿Por qué dijo Jesús esta parábola? Pues porque Pedro le preguntó que cuántas veces había que perdonar. Y el Señor le dijo que 70 veces 7, es decir, mucho. Y entonces es cuando añadió el Señor la parábola. Es decir, que el perdón tiene que ser en una disposición constante, porque la meta que el Señor puso es verdaderamente enorme: el amor a los enemigos. Puesta esa meta y puesta esa regla y puesto ese mandamiento a ejemplo suyo para todos sus discípulos y hermanos, puesta esa meta, decidme vosotros, ¿cuándo se puede poner límite al perdón? Puesta la imagen de su ejemplo, del ejemplo de Jesús, ¿quién va a ponerle límite al perdón? Puesta la imagen de Jesucristo crucificado, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Puesta esa imagen y oída esa palabra en ese momento solemne, ¿quién puede ponerle límite al perdón? Y todo esto, os lo repito, está hecho precisamente para nuestro bien. Convenzámonos de que el guardar las cosas y los sentimientos y los resentimientos es algo que nos hace un daño verdaderamente grande. Un daño, desde luego, para la vida espiritual, eso está claro, porque de eso sufre la oración, sufre el encuentro con el Señor alegre y sincero, sufre la fuerza para vivir una vida religiosa y un compromiso con nuestra fe que sea verdaderamente constante, porque vemos la limitación de que no somos capaces de ser obedientes a la voluntad de Jesucristo en una cosa importante. Pero además de sufrir la vida religiosa, la vida espiritual, pues sufre nuestra vida, digamos, psíquica o psicológica o interior, porque estamos, digamos, como un poco devaluados para la alegría, devaluados para el compromiso social, para una convivencia fraterna con los demás y con todos. Tenemos un temor dentro, nos hace sufrir. Los especialistas dicen que hasta físicamente la falta de perdón nos afecta a lo que es la vida biológica de nuestro organismo. En todos los aspectos tenemos que ser generosos. Y me diréis muchos de vosotros, sobre todo los que hayáis tenido un problema muy gordo en la familia, en los vecinos, en los negocios, pero este mensaje es muy difícil. Claro que es difícil, pero es un mensaje que está puesto por Jesús, que conoce nuestro corazón, nuestros pecados, nuestras inclinaciones, nuestras limitaciones, las conoce mejor que nadie. Y a pesar de eso, nos lo dice, porque sabe que esto es el camino de la felicidad para nosotros y es el camino del bien. Contemplemos, por lo tanto, a Jesucristo en la cruz y al pie a Nuestra Señora, la Virgen, oyendo ella misma esas palabras y compartiendo con Jesús el perdón de los enemigos,
Contemplemos esa imagen y a la Virgen Santísima con sus ojos de misericordia y con su actitud de perdón y hagamos lo que ellos hicieron. Que sea esta una reflexión que nos ayude a todos nosotros en el camino de la verdadera libertad interior.